tardes para todos y todas. Muchas gracias por estar aquí. Para nosotros es muy grato que ustedes dejen unos minutos de la rutina y de la cotidianidad en favor de los niños, niñas y adolescentes, aunque creamos que no, dedicar cada uno de los minutos que estamos dedicando es dedicarle tiempo, importancia a lo que representan los niños, a lo que representan los niños en Colombia y a lo que deben seguir representando en la historia, no solamente del conflicto, sino de la historia de la posible paz que podemos tener para ellos y para ellas. A continuación les voy a presentar a las personas que tenemos aquí. Vamos a ser solo mujeres las que vamos a conversar y luego vamos a conversar con ustedes, y bueno, esto también está hablando de cómo estamos trabajando frente al tema de la niñez y de la adolescencia. No vamos a hacer como tal una sustentación o una socialización del informe. Ustedes tienen en sus manos el informe Una guerra sin edad, y el conversatorio sí lo denominamos Una guerra sin edad, porque indiscutiblemente, y digamos para dolor de nosotros como país, tenemos que aceptar que llevamos más de 50 años viviendo un conflicto armado en el cual los niños, niñas y adolescentes han estado inmersos de diferentes formas y de las formas más inexplicables que podamos ver. Sin embargo, al hablar de estos 50 años estamos hablando también de vidas. El informe establece que son 16.879 niños, niñas y adolescentes que han sido reclutados por parte de todos los grupos armados, entiéndase grupos armados legales e ilegales, y esto no nos está hablando de números, nos está hablando de vidas que han sido cambiadas, que han sido modificadas, que han sido impactadas, vidas que se han visto de alguna forma interrumpidas, modificadas, y en esa perspectiva de tejido pues encontramos varias voces, porque así como el informe y así como muchas de las acciones del centro y del museo se están haciendo a múltiples voces, y ustedes creo que al inicio les hablaron un poco del museo. Tenemos la voz a través del agua, del cuerpo y de la tierra, y finalmente eso es un poco también el informe, múltiples voces. En el informe hay voces del Estado, voces de la comunidad, voces de los niños, y aquí lo que queremos es seguir haciendo reconstrucción en favor de los niños desde diferentes voces. Y empiezo ahora sí como a presentarles a las personas que tenemos aquí, porque su perspectiva creo que es lo que nos pone de manifiesto que tenemos que escuchar esas diferentes voces, esos diferentes matices y esos diferentes grises del conflicto armado, y del conflicto armado que ha permitido, ¿sí?, y de una sociedad que ha permitido que muchos de sus niños hayan ingresado a los grupos armados. Entonces, sin más preámbulos, pues estamos 5 mujeres, digamos 3 aquí, digamos, nos pueden ver, y 2 van a llegar a través de video. 5 mujeres que desde diferentes aristas han trabajado perspectivas de niñez, experiencias de niñez en el marco del conflicto armado. Entonces empiezo por presentarles a María Alejandra Martínez. Es una grandiosa mujer, brillante en todo lo que hace, es una mamá orgullosa, es una mujer encantada con el arte, le fascina el arte, ha trabajado con el arte desde diferentes lugares, y hizo parte de las FARC en un momento de su vida, y ahora pues sigue con todo lo que es su vida también. Tenemos a Pilar Lozano, escritora de literatura infantil, brillante también en la forma como describe las situaciones de los niños. Ha escrito libros importantes y que es importante también que los leamos y que ustedes los puedan ver, y Era como mi sombra, seguramente ya no lo va a contar ahorita, y Crecimos en la guerra. Vamos a tener 2 personas también que nos van a acompañar. Daniela Castro, que es directora de cine, ella construyó la película Alias María, y actualmente trabajó un documental que va a empezar, digamos, como a hacerse visible en Colombia, y es La mujer de los 7 nombres. Y vamos a tener a Ginette, quien es la mujer de los 7 nombres, que protagonizó este espacio, este documental, perdón, y finalmente es la mujer, ella se quiso denominar la mujer de los 7 nombres, y que hizo parte de las FARC-EP. Normalmente, o depende de ciertas áreas en las que uno trabaje la memoria, se deja de lado de alguna forma quién lo escribió, quién lo narró, cómo lo narró, por qué lo pensó, por qué lo sintió, ¿sí? Y eso a veces como que no tiene un lugar. Y aquí quisimos empezar por ese lugar. ¿Quién escribe? ¿Quién habla? ¿Quién comenta? ¿Quién lleva a un documental? ¿Quién escribe una cuña radial?
Entonces, en ese marco lo que quisimos fue mostrar cómo cada una de nosotras ha asistido a la recuperación de la memoria, y en ese marco quisiera que pues, nos contáramos básicamente cada una desde sus voces por qué han dejado que sus vidas hayan sido permeadas por la niñez, por contar experiencias de la niñez. ¿Qué pasó? ¿Qué les permitió a ustedes? ¿Qué las llevó a eso? Entonces no sé si empezamos por Alejita. Hola. Buenas tardes para todos y todas. Quiero empezar por dar mis agradecimientos al Centro de Memoria Histórica, al museo, bueno, a todos lo del Centro Nacional de Memoria Histórica, a todos los que hicieron posible mi invitación y participación en este evento, en especial a ti, Catherine, por todo el acompañamiento y el apoyo para que yo estuviera acá, y a ti, Pilar, quien es una persona que me inspira y quien conozco de cerca. Muchas gracias. Bueno, soy madre, soy joven, soy mujer, soy artesana, soy trabajadora también y soy excombatiente de las FARC. Estuve vinculada a las FARC desde que nací. Mis padres eran combatientes, mi madre y mi padre ya caídos en guerra. Y quiero empezar por compartirles una frase que me gusta mucho, y es: la mejor manera de proteger a los niños y niñas en este país en guerra es por medio de la paz. Porque la paz en este país tiene que ser una posibilidad real y no solamente un acuerdo. Es así que yo celebro la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC-EP, e invito también a que se siga las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y también invito a todos los actores armados legales e ilegales para que entreguen a los niños y las niñas, adolescentes y jóvenes que mantienen en sus filas. No podemos permitir el reclutamiento infantil. Yo creo que hemos pasado 60 años en guerra y el reclutamiento continúa, y yo creo que la sociedad colombiana frente a este tema de reclutamiento y violencia hacia los niños sigue siendo ciega. Entonces extiendo mi invitación, y en estos escenarios siempre animo a que se cumplan los acuerdos de paz y a que se anime a todos los actores armados a detener este delito. Pensando en el tema de la infancia de los niños y de mi participación acá, quiero darles otra frase, y es que la paz se construye garantizando los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes. Una paz sin incluir a los niños y a la infancia no puede ser paz. Entonces, la pregunta, ¿por qué estoy acá y por qué hemos trabajado este tema? Me interesa, primero, me interesé en comprender mi propia historia de vida. Quería hacer cercano los lenguajes de justicia y de derechos. Es así que me empodero también de mi propio caso, porque como desvinculada pasé todos los procesos de estar dentro de una institución como fue el ICF, luego hacer un proceso de reintegración con ACR y luego enfrentarme a una vida civil muy difícil, donde es como otra guerra. Entonces, el estar sola en este proceso me hizo empoderarme de mi propio caso. Es así que me lleva a entender o a querer saber más de lo que pasaba en el tema de desvinculación, de justicia y verdad, de reparación, y sobre todo de entender cuál es la ruta, por qué me tocó este proceso tan difícil que viene para los otros jóvenes que también estamos pasando este mismo proceso, y cómo puedo apoyar o cómo me puedo sumar a que esto mejore, porque realmente la situación era precaria en ese momento. Estoy hablando de hace 10 años. Entonces tuvimos un proceso muy agresivo, un proceso que no se pensaba en un lenguaje de derecho para los niños, y donde los funcionarios que nos atendían no estaban preparados tampoco. Entonces digamos que todo eso me hizo
empoderarme y decir, quiero cambiar esto, quiero que mejore y quiero sumarme a que los otros muchachos jóvenes que están dentro de este proceso, que lo tienen que vivir igual que yo, sea un poco mejor. Es como eso. Gracias. Gracias. Bueno, después de Alejandro no sabe qué decir, pero bueno, ya les contaron que yo soy periodista, fui periodista muchos años, escritora de literatura juvenil e infantil. Entonces yo creo que por eso, por conocer el conflicto, por haber escrito sobre el conflicto durante más de 40 años, y porque paralelamente escribía para niños y jóvenes, yo siempre me interesaba por los niños y los jóvenes, entonces los veía en los campamentos, hablaba con ellos, pero realmente el periodismo todo es a la carrera y no hay tiempo de nada, y el niño era 2 renglones en una crónica. Pero una vez con unos amigos decidimos escribir un libro sobre gente que había estado en la guerra y había decidido o se había entregado o nos habían capturado en combate, escribir un libro. Entonces nos dividimos los capítulos y yo elegí el de niños y jóvenes. Y estuve en ese momento, hace como 14 años, existía un colegio para los que no se adaptaban al bienestar familiar o los que ya tenían pareja y niños. Entonces ellos vivían en casas de familia, tutoras, en casas de tutores, con tutores. Y bueno, yo fui para escribir mi artículo y yo me quedaba viendo, me iba todo el día para el colegio y yo ya había tenido contacto con niños, ya los conocía, pero como dije, como periodista de la carrera, pero estar ahí, tener la posibilidad de hacerme amiga de ellos, conocer sus angustias, acompañarlos en muchos momentos, que ellos fueran a mi casa, ya no era la relación periodista con una fuente, sino era una colombiana con un niño que estaba en la guerra. Entonces yo quedé absolutamente horrorizada. Yo creo que me cambió la vida, me cambió mi percepción sobre lo que era el conflicto y sobre lo que yo debería ser como ciudadana, como colombiana. Y bueno, el libro finalmente nunca se hizo, pero yo sí quedé con un lazo muy fuerte con ellos. Y siempre yo los oía y yo decía, no puede ser. No puede ser que esto esté pasando y nosotros no hagamos nada. Y siempre dije, lo quiero escribir en literatura, pasar del periodismo y hacerlo literario. Pero como que no podía, no encontraba el tono, no encontraba la manera de poderlo plasmar en el papel. Entonces primero escribí un libro, que son crónicas, que yo creo que eso hace parte de la segunda pregunta, que se llama Crecimos en la guerra, y después sí llegué a la novela. Pero fue eso, es que yo decía, no puede ser, es que no puede ser que nosotros hayamos visto durante generaciones y generaciones un niño con un fusil y no hayamos hecho nada. Es que yo pensaba en mi nieta, en los niños cercanos, y yo decía, si alguno de ellos cogiera un fusil, yo haría un escándalo nacional, me pararía al frente, yo no sé qué haría. ¿Por qué no hemos hecho nada? ¿Porque son niños pobres? ¿Porque son campesinos? ¿No nos importa? Y yo digo, la guerra es una monstruosidad aquí y en Cafarnaúm, y en la guerra se cometen las peores atrocidades, porque eso es la guerra. Pero enfrentar a un niño a eso no puede ser. A un niño que tenga que tomar la decisión, porque todos los días es tomando decisiones de vida o muerte, sobre la vida de cada uno y sobre la vida de los demás. Entonces yo empecé a entender esa monstruosidad, y cuando me contaban lo de los juicios, que un niño de 8, 10, pongámosle 11 años, tenga que votar si en un juicio de guerra, eso, matan a su amigo, a su compañero, o no, eso no podemos permitir. Yo creo que no. Me parece espantoso. Yo creo que yo sí, cuando hablo en los colegios les digo a los niños, es que entendí, de hecho, que hay una cantidad de niños en Colombia que no tienen derecho a soñar, que no tienen más opción que la guerra, y que salen de la guerra a los 16, 17 años con una carga de culpas tan grande. Uno a esa edad tiene culpas como, me fui con mi novia, me escapé, le dije una mentira a mi mamá, me fui a la rumba, me tomé un trago, me emborraché. Todas esas son las culpas que uno carga y debería cargar a los 16, 17 años. Pero llevar culpas es que por mi culpa mataron a, o por mi culpa murió tal, o yo maté a, me parece una monstruosidad. Yo creo que debería existir dentro de los derechos, sobre todo dentro de los derechos del niño, el derecho a no matar. Yo me acuerdo siempre
cuando entraron los paramilitares al Putumayo, con el Plan Colombia, los paras y todo, en un par armado de las FARC, en un caserío que llegué, hablé con la población civil y un señor me contó, me dijo, aquí llegaron los de las FARC y nos armaron, nos dijeron, mire, van a llegar los paras, todo el mundo tiene que armar, y empezaron a entregar fusiles, y yo le dije a un señor, no, yo no nací para matar, y no lo quise aceptar. Y la persona que me lo estaba pasando se quedó tan sorprendida porque estaba acostumbrado a que pues, uno con un arma pues obedece. Y decía, pero yo no nací para matar y no me hicieron nada. Pero ese derecho a no matar debería existir, y sobre todo tratándose de un niño, una niña o un adolescente. Entonces por eso escribí, por eso es mi relación periodista, escritora para niños, entonces yo creo que de ahí nació eso y conocerlos, tener la oportunidad de entrar al alma de los niños, de conocer personas maravillosas como Alejandro, que la conocí en esta primera etapa, sino después en una cosa también muy linda, que fue muy linda. Entonces, pues me llevó a sentir que tenía que escribir sobre el tema. Es un poco como que pareciera que cuando uno escribe sobre algo, cuando uno trabaja, digamos, en razón del tema de niñez, cuando uno hace documentales, piezas, las que sean, hay algo dentro de uno que algo pasa con uno, o sea, uno es un agente distante de lo que está viendo, de lo que está escribiendo, y ese es un poco, digamos, empezamos por ahí porque finalmente no somos actores distantes observando a personas, sino somos actores compartiendo experiencias, sintiendo un poco, haciéndonos propias esas historias, y es un poco lo que queremos, digamos, también plantear, y es que quizá en este tema de derechos, y Alejandra nos hablaba hace un momento como de todos los programas que hay a nivel de Estado, de gobierno, también hay organizaciones, digamos, que trabajan con el tema de niñez, y es qué implica trabajar desde la perspectiva de niñez, y sobre todo cómo se puede relatar de diferentes formas esto que ha sucedido en el marco del conflicto armado, y esto que se ha denominado como reclutamiento, y esto que se ha denominado, concebido, planteado como aquellas vivencias que tienen los niños, niñas y adolescentes cuando ingresan a un grupo armado, cuando están, digamos, al servicio de ese grupo armado. Entonces, en esa medida, nosotros empezamos a preguntarnos qué lugar ocupamos nosotros en comprender, qué lugar tenemos nosotros para comprender, qué lugar tenemos nosotros para describir, para recordar, para conmemorar, ¿cierto? Y para conmemorar hechos, para conmemorar espacios, para conmemorar momentos específicos que tienen que ver con eso que ha sucedido con los niños, no solamente en el campo. Creo que Aleja nos puede hablar de miles de situaciones asociadas al reclutamiento que no tiene que ver solamente con lo que le sucede a los niños en el campo, sino también lo que le pasa a los niños en las ciudades y lo que le pasa a los niños cuando están de un lado y del otro. La vida de un niño en Colombia es muy difícil porque estás frente al bando de uno, frente al bando del otro, y empiezas a moverte entre esas dos perspectivas. Ahorita vamos a ver una voz de otra persona. Vamos a empezar por Daniela, que nos va a lograr mostrar, digamos, desde otro lugar también esa parte de ella, de por qué terminó haciendo un documental, por qué Catherine escribe un informe de reclutamiento, por qué Pilar escribe sus libros, por qué Aleja ha trabajado con el teatro, por qué trabaja desde diferentes lugares con el tema de niñez. Y vamos a hablar sobre de qué maneras y de qué formas han relatado ustedes el reclutamiento y la utilización de niños, niñas o adolescentes, o las experiencias, porque a veces creemos que las dos cosas son lo mismo, y hablar sobre el reclutamiento quizá no es lo mismo que hablar sobre las experiencias de los niños en el marco del conflicto armado. Entonces vamos a empezar por Daniela para que nos cuente por qué ha hecho, digamos, esta apuesta por narrar de esta manera particular el reclutamiento. Entonces, hola, yo soy Daniela Castro, soy la directora de La Mujer de los 7 Nombres, un documental que cuenta la historia singular de una mujer que encontró en la transformación la manera de sobrevivir a un país que constantemente le dio la espalda. Una niña campesina, una joven guerrillera, una mujer cabeza de familia y una mujer ejecutiva del gobierno son algunas de las caras que componen su retrato. El sentido de contar esta historia surge cuando yo regreso de Argentina después de 8 años de vivir en este país y me doy cuenta de que yo había nacido en un país en guerra, algo que nunca antes había pensado, por lo menos con plena conciencia y en su total magnitud. A pesar de haber vivido los vestigios de esa guerra, de esa violencia, de esos noticieros llenos de muertos y más muertos, pero sobre todo me di cuenta que
yo pertenecía a una generación que no solamente había nacido en un país en guerra, sino que además era absolutamente indiferente a ella. De esta manera yo me encontré a Ginette. La vida la puso en mi camino y ella, esta mujer, no solamente me regaló una dosis de realidad infinita, sino que además hizo evidente que a pesar de haber nacido en el mismo país, que a pesar de tener la misma edad y de ser mujeres las dos, pues compartíamos realidades completamente distintas y nuestros destinos eran casi que dos caminos completamente aparte. Entonces yo empecé el proceso creativo de esta película marcando de manera inconsciente una gran diferencia y una enorme distancia, ya, a pesar, digamos, de que yo quería en mi consciente construir una cercanía. Además, digamos que yo contaba con una ingenuidad absoluta, porque a pesar de que yo sentía que tenía un espectro tanto del contexto como de mí, como de mi personaje, que eran muy, pues lo que parecían ser muy robustos, creo que fue un simple espejismo, porque cuando uno retrata y quiere narrar, digamos, lo humano, lo primero que tiene que ver es que hay una gran, o sea, que esto no es binario, que hay una gran escala de grises, y que lo primero que uno tiene que hacer es confrontarse o estar dispuesto a confrontarse con uno mismo, para de esta manera uno también poderse reinventar, ¿no?, dentro de su propio discurso y entender que el dolor de todos es válido desde cualquier perspectiva, a pesar de que uno no esté de acuerdo o no con la persona que tiene enfrente, digamos. Y encontrar, digamos, este personaje tan complejo que se multiplica y se transforma según lo que la vida le exige, renunciando a uno de los derechos, digamos, básicos, que es el derecho a la identidad, el derecho a un nombre, me dio la certeza de aprender con ella no solamente un viaje por su memoria, sino sobre todo por su cuerpo, ya que este es el único denominador común entre todas esas versiones de Ginette. En la mitad de este proceso nació mi hijo, y pues este hecho a mí también me reforzó muchas cosas, porque hizo evidente que mi cuerpo se transformaba, que mi casa se transformaba, que mi manera de pensarme a mí misma y de pensar a los otros se transformaba, que mi manera de ver el futuro era distinta y incluso de pensar mi propio país era distinta. Y de esta manera pude darme cuenta que es que yo también era muchas mujeres y que todos alrededor somos una constante transformación de nosotros mismos. Y esto, digamos, reforzó también el sentido de que esta historia merecía ser contada, pues porque me permitía a mí la posibilidad de pensarme a mí, de pensar a los otros y de pensar a esta sociedad tan compleja pero no obtusa, que necesariamente necesita encontrar un sentido común a pesar de que esté conformada por seres que todos son distintos y que en esa diferencia se encuentra la esencia, ¿no? Ginette cambió, yo cambié y Colombia continúa en un devenir vago, pero creo yo con algunas posibilidades de otro futuro. Y este fue el sentido que encontré yo para hacer una reconstrucción de la memoria reciente de la violencia a partir de una historia singular, subrayando la posibilidad de la transformación como única manera de construir un destino colectivo, porque el contarnos a nosotros mismos nuestra propia historia, desde lo más humano, donde los héroes no son del todo héroes, ni los villanos no son del todo villanos, podríamos quizás juntos encontrar y entender un pasado reciente, por no decir un presente aún vigente, y proyectar la posibilidad de un otro futuro que compromete algo mucho más importante que las naciones y los territorios, o que las cifras y las estadísticas, sino las personas que lo habitan y sus destinos singulares.
y sus recuerdos y sus memorias singulares. Bueno, muchas gracias. Bueno, digamos que volviendo a mi historia, yo siempre he relatado el tema desde mi propia experiencia de vida, es decir, no puedo tener la distancia que tienen seguramente otras personas porque yo lo he vivido. Entonces, lo he relatado desde mi vivencia personal, desde mi experiencia, pero en distintos escenarios. Digamos que quiero contarles que uno de los caminos que encontré para transitarme a mí misma, a mi propia historia, incluso a entender, porque como que al principio solamente hablaba porque alguien me ponía a hablar, o porque sí, o seguramente muchas veces también me sentí algo usada por muchas instituciones, pero hubo un momento en que dije, es mi vida, es mi piel, es mi cuerpo, es mi pasado, soy yo, es mi raíz, es todo. Entonces como que me preocupé por entenderlo, por empoderarme y buscar la manera de relatar, de contar, de entenderme sin herirme, sin hacerme daño, sin dejarme usar. Entonces lo que encontré en mi camino fue el arte. Y yo creo que el arte llegó a mi vida para sanar, para resignificar, pero sobre todo para aprender. El arte a mí me ha permitido tomar esa distancia que yo necesitaba de mí misma, para hablar de mí misma, de mi experiencia, pero sobre todo para conocerme. Entonces el arte a mí es mi mejor herramienta, y es así que empecé a conquistar varios escenarios y ya no quería hablar como de mi historia puntual, sino de, digamos, buscar como mecanismos simbólicos que me ayudaran a no dejar mi tema, no dejar mi historia, no dejar mi pasado, pero sí contarlo con, no sé, como más bonito, como con menos dolor. Y encontré el teatro, las artes plásticas. Es así que me involucro como en varios proyectos y en varias iniciativas artísticas como afines a lo que yo quiero hacer y afines a lo que yo quiero también decirle al mundo, decirle a la gente, en escenarios distintos, cuidando. Es eso. Me faltó contar que es una escritora maravillosa. Escribe unos poemas, el escrito tuyo sobre la casa también es precioso. Y tiene que seguir escribiendo porque la manera de puedes contar tu vida. Bueno, yo elegí primero el periodismo, porque era lo que hacía. Entonces mi libro Crecimos en la Guerra son crónicas. Todas las trabajé como con tiempo, no como periodista de la carrera, porque creo que uno no puede llegar donde un niño a cogerlo a preguntas, y un niño que le han vulnerado todos sus derechos y termina uno atropellándolo más. Entonces con todo el tiempo que requería hacer ese tipo de historias, para eso me tocó tener una beca del ministerio para tener el tiempo y también la posibilidad de los viajes que necesitaba. Entonces ahí está la historia del niño paramilitar, está el capítulo del libro que finalmente nunca salió, pero ahí metí de los niños que han estado en la guerrilla, y también están niños que como población civil les ha tocado vivir el conflicto. Entonces un niño raspachín en una zona de paramilitares, los niños del Salado que les tocó vivir la masacre paramilitar, los niños de Cazuca que viven la terriblemente llamada limpieza social. Bueno, en total son 7 crónicas, y me faltaron muchas. Ese libro debería tener muchísimas historias más, pero bueno, no se pudo, se las tengo. Pero siempre, como yo tenía metido en la cabeza desde el comienzo, yo decía, esto es una novela, yo quiero escribir una novela para jóvenes sobre los niños guerreros. Y para hacerlo, entonces fue muchísimo tiempo, porque yo no encontraba la manera de contarlo, le daba vueltas en la cabeza y yo decía, pero ¿cómo lo cuento? ¿Con qué voz? Hasta que dije, la única voz es la de ellos. Y entonces, ya cuando definí que lo iba a contar uno de ellos, encontré dentro de todos los amigos que tenía, desmovilizados, desvinculados, dije, bueno, pero aquí tengo, literariamente eran
muy valioso la amistad de dos de ellos, que son muy distintos, son completamente los polos opuestos y una amistad súper fuerte. Entonces dije, eso me sirve literariamente, y empecé a hablar mucho con ellos. Entonces fue un proceso, y pues yo soy amiga de ellos hace 14 años, 15 años, y además porque uno ve como un niño que ha tenido, pues es que desde que nacieron les han violado todos sus derechos, pues ellos que se abran enteramente no es el primer día. Entonces es un proceso, y para poder escribir este libro pues fue eso, muchos años escuchándolos y poder apoderarme de su manera de narrar y de hablar, y también buscando campesinos que me ayudaron para utilizar las palabras que utiliza un campesino, que son muy bellas, porque son poéticas, son bellas. Entonces, como que me valí de eso, me valí de toda la experiencia mía como periodista de conflicto para poder armar una historia que es real, que tiene algunos pedacitos de ficción, pero que todos, pues todos son reales, todos finalmente son reales, porque no me inventé nada, armé situaciones con hechos que conocía. Digamos, ustedes estaban hablando de, sobre todo, experiencias. Creo que es de las cosas más difíciles de reconstruir, digamos. No digo que para Aleja sea muy fácil, porque nos describió todo lo que, como toda su trayectoria frente a cómo contar el reclutamiento y cómo lo contaba al comienzo y cómo logró terminar de contarlo para sí misma y para los demás. Es un encuentro bien difícil. En el informe, digamos, los dilemas que tenía al escribirlo estaban entre contar, permitir que la voz de los adolescentes surgiera, pero contarle a Colombia que esto no era algo nuevo, y lograr contarle a Colombia de dónde había surgido, cómo había surgido, por qué persiste en el tiempo. Y ahí hay otra forma de hacer memoria, ¿no? Y trata de mezclar un poco la historia con la experiencia de vida y con, digamos, como con apuestas de lo que debe desarrollar cada estado para proteger realmente a los niños. Porque finalmente, aunque uno describa hechos históricos, está hablando de personas que vivieron en esos momentos históricos y que vivieron de una manera determinada un territorio y un espacio. En esa medida, digamos, con lo que nos dijo Daniela, con lo que nos decía Aleja y lo que nos dice Pilar, pues hay diferentes formas de contar el reclutamiento, de contar las experiencias de quienes lo han vivido, de contar las experiencias de quienes están acompañando las vidas de esas personas, y que podría decirse soy distante porque yo no me fui al grupo armado, pero era la mamá, era la profesora, era el presidente de la Junta de Acción Comunal, era la tía. Entonces ahí hay diferentes formas de contarlo. Y Aleja al inicio nos hacía un llamado frente, pues, al tema, digamos, particular que estamos viviendo como país, y es, digamos, este intento por reencontrarnos, no solamente por reconocer la historia de guerra, sino también la posibilidad de la paz. Y en esa medida, pues el país ha venido generando, el Estado colombiano también, el país, el Estado y la sociedad colombiana han venido generando diferentes procesos o intentos, digamos, de búsqueda de paz a través de procesos de desarme, desmovilización, de reintegración, el diálogo y la actual implementación, digamos, de los acuerdos con las FARC y el actual diálogo que se retomó con el ELN. En esa medida, pues, hemos acertado en algunas cosas como Estado colombiano y hemos cometido otros errores frente a la garantía de derechos de los niños, pero esto ha permitido que muchos niños salgan de los grupos armados. Incluso el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hoy dice son casi 6.000 niños a quienes se ha atendido, digamos, y que puedo dar cuenta que son víctimas desde su concepción de víctimas, porque salieron siendo menores de 18 años. Y en esta implementación de acciones también hemos evitado que otros vayan, ¿cierto?, a las filas de los grupos armados o que estén al servicio de los grupos armados. Esto, digamos, como que nos cuestiona frente a ¿para qué narramos el reclutamiento? ¿Para qué narramos las experiencias de los niños, niñas, adolescentes en el marco del reclutamiento, pero también en el marco de lo que viene para ellos, ¿sí? De lo que implica ese pasado, ese presente y la posibilidad de un futuro, es decir, de una trayectoria de vida que no es solamente un reclutamiento? Entonces, vamos a traer otra voz de otra mujer. Hoy nos encontramos solo mujeres conversando sobre este tema, y es cómo creemos cada una desde su lugar que podemos contar el reclutamiento, que podemos contar las experiencias de los niños, niñas, adolescentes, o las experiencias que se han dado en el marco del reclutamiento
para posibilitar escenarios, espacios, diálogos que promuevan la paz. Entonces vamos a escuchar a Ginette, la mujer de los 7 nombres. Hola, soy Ginette Trujillo, protagonista del documental La mujer de los 7 nombres. Fui reclutada por las FARC en el proceso de paz que se vivió con el expresidente Andrés Pastrana. Y pues nada, en ese momento la cuota a la guerra que tuvo que dar mi familia. Vivía en un lugar alejado, en el otro Colombia, para mí, llena de una cantidad de problemáticas. Y pues para ese momento también fue la FARC como una oportunidad que vi en mi vida. Pero bueno, en este espacio no les quiero hablar de esa Ginette, quiero hablarles de la mujer que soy hoy, de la mujer que se enfrentó a una sociedad, a una ciudad como Bogotá, en donde las dificultades para obtener un empleo, una vivienda digna, enfrentarse con sus desarraigos, con la indiferencia, con los juicios de una sociedad, y la mujer que tuvo que ocultar su pasado por temores, por señalamientos, por recriminaciones, por mil factores. Y bueno, lo importante para mí en este instante, lo que les quiero decir es que fue un proceso que hice en el cual me reconcilié con mi pasado, con lo bueno, con lo malo, con las mil contradicciones que esto produjo en mi vida y que me llevan a ser la mujer que aprendió, la mujer que es hoy, la mujer que les habla hoy a todos ustedes. Bueno, y justamente el ejercicio que creo que es importante hacer es revisarnos en nosotros mismos, es enfrentarnos con el otro y entender que todos tenemos un pasado y que todos tenemos que enfrentarnos con estas situaciones, y es justamente así como podemos seguir adelante y construir nuevas, mejores versiones de cada uno de nosotros.